Nuestro invitado de hoy es un joven político toledano, concretamente de Escalona, que es diputado en las Cortes de España, antes lo había sido en el Parlamento Europeo, y es desde el año 2017 secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Hoy les quiero presentar a todos ustedes, y créanme que es un placer, a don Sergio Gutiérrez Prieto. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Bueno, es que lo dicho, que es un placer que estés aquí. Sí, igualmente. Máxime, viniendo de Toledo, máxime con el tiempo que hace, ¿verdad? Sí, sobre todo un placer que te llamen todavía joven, ¿no? Que ya bueno, es que yo creo que eres joven, ¿no? 40 y pico años es joven. Sí, bueno, ya fuimos más jóvenes. Sin duda alguna que sí, sin duda. Te licencias en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Era esa tu vocación? Sí. Bueno, como todos fuimos teniendo una evolución en lo que piensas que te gusta de niño al final a lo que te gradúas, ¿no? Tuve un tiempo en el que dudé mucho con periodismo. Empezamos con un periodista muy afamado que era de mi pueblo, Juan Frisuelos, que trabajaba en la agencia EFE. Hicimos un periódico local, también hubo tonteos con radio. Entonces me pilló a mí, era colaborador pues, con 12, 13, 14 años y la música del periodismo estuvo sonando, pero al final mi vocación, mis hermanos me influyeron mucho, mis dos hermanos mayores son licenciados en Derecho y tiré por esa vocación, sí. O sea que podemos decir que hemos perdido un buen periodista, un buen abogado, pero hemos ganado un buen político también, ¿no? Bueno, no sé si hubiera sido un buen periodista, lo que sí que es verdad que la relación del periodismo con el político, pues al final es una relación muy próxima, de alguna manera estamos comunicando constantemente. Sí. Al final mi vocación era ser comunicador, mira. Sí, además fíjate qué importante es la comunicación y cómo se comunica hoy en día, ¿verdad? Bueno, va cambiando mucho y es verdad que hice yo varios cursos de periodismo para aficionados, obviamente nos metió. Juan Frisuelos es un hombre muy curioso y nos exigía mucha profesionalidad para hacer una gacetilla local. Pero es verdad que de los cursillos esos entendías que a lo mejor el periodismo había una parte de comunicación de noticias, pero otra parte de reflexión profunda, ¿no? Sobre todo cuando no era un periódico, era más bien un bimensual, trimestral. Y ahora la comunicación es constantemente inmediata, lo que comunicas a las 10 de la mañana, a las 12 está caduco. Sí, señor. Y eso te mete mucha presión a todos, ¿no? A los que somos los emisores y a los que transmiten la información. Vives en una constante tensión que tampoco es buena, o nos tiene que hacer reflexionar, porque la sociedad necesita serenidad también para atender a los grandes retos, para hacer las buenas reflexiones. Necesitamos serenidad y perspectiva. Seguimos con tu vida, ¿no? Porque después haces un máster en gestión y dirección de empresas. ¿Qué te motiva a ello? Pues seguir creciendo como persona, fundamentalmente. Y hay determinadas cosas que vas aprendiendo y te vas incorporando con tu vocación política, con tu gestión, en el ayuntamiento, la gestión local que pocas veces se pone tan en valor como todo lo que te aporta, ¿no? El estar teniendo que solucionar con muy pocos recursos la vida real, los problemas reales y directos de la gente. Y al final, pues todo lo que vas aprendiendo, pues tienes las ganas de crecer y de transmitirlo, en este caso en un título. Entonces ese máster me hizo también crecer y también pues mejorar ya los conocimientos que había adquirido en la gestión. Sergio, ¿cómo llegas a la política? Pues un poco entre vocación, herencia y casualidad. Al final el buen político tiene que ser vocacional. Y hay gente que tenemos vocación de servicio público, eso suena muy solemne, pero hay muchísima gente que tiene esa vocación, que dirige esa vocación a través de ONGs, a través de asociaciones. Yo digo muchas veces en los pueblos pequeños, la asociación de mujeres o la del hogar del pensionista, que están todo el rato haciendo actividades para que la gente tenga
algo más de vida lúdica, de que sea un poquito más feliz, son gente que tiene vocación de servicio público. Y otros encontramos la manera de satisfacer esa vocación pues a través de la política, siendo muy pequeño, siendo muy crío, ¿no? Entonces empecé en Juventudes Socialistas. Para mí la política con 14 años era organizar campeonatos de futbolín o organizar campeonatos de fútbol sala o un videoforum, y a partir de ahí te vas enganchando y vas viendo cómo que desde lo pequeño, desde el socialismo de lo pequeño que decía Chiqui Venegas, pues puedes aportar un granito de arena para que la gente sea un poquito más feliz, y a partir de ahí te vas introduciendo, te vas enganchando y vas cogiendo. Y hizo mucho la herencia de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre extraordinario. Yo le conocí, murió cuando yo tenía apenas 11 años, pero entre el recuerdo de su vivencia, él fue el presidente del partido en mi pueblo, pero me impactó mucho lo que escuchaba de él, y sobre todo un artículo que guardo todavía en una revistilla cuando murió él, que un pintor afamado que era descendencia de mi pueblo, Pablo Pombo, le dedicó Mariano Prieto, la tolerancia humana. Y, qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Y entonces veía cómo él, teniendo unos ideales socialistas, había vivido toda la guerra, la posguerra, cómo había sabido ayudar desde una posición muy humilde, era cabrero, muy humilde, a mucha gente, y sobre todo a que en las zonas rurales pues el espíritu de la transición, que era el espíritu del perdón, de la convivencia, y me quedé con esa herencia. Yo pensaba, yo quiero hacer algo parecido a mi abuelo, tener ese epitafio, ¿no? Pues tú ya apuntabas maneras, ¿no? Porque tienes un dilatado historial, presidente regional de la Unión Progresista de Estudiantes o portavoz de la Plataforma Regional en Defensa de la Educación Pública. Cuando era joven, de verdad. Eras muy inquieto por lo que veo, ¿no? Sí. Y siempre he tenido, como he dicho, esa vocación, ¿no? Y desde muy pequeño. Y bueno, cada uno va buscando su espacio. Yo soy gemelo de un hermano y de otro chaval, obviamente hermano. Y él toda su inquietud la dirigió a la música. Es un músico extraordinario, toca la trompa, está ahora en musicales, pero has tocado con la Joven Orquesta Nacional de España, con la RTV, un tío extraordinario. Y él era más inquieto que yo, es decir, él de pequeño estaba con la música para arriba y para abajo, y entonces yo encontré esta manera, ¿no? Esta manera. En la época de estudiante siempre fui delegado de clase, siempre. De hecho me divertía mucho esa labor de interlocución con los problemas de la gente. Te das cuenta que hasta en las clases, en las aulas, hay muchos más problemas de los que creemos, que solo tienes que hablar sinceramente con tus compañeros de clase para ver que siempre puedes ayudar. Y a partir de ahí te van enganchando. Y fueron mis primeras manifestaciones políticas, porque le montamos al gobierno de Aznar con la ley de universidades bastante chula. Lo que sí estaba claro es que tu militancia tenía que ser en el Partido Socialista. Siempre. Mi abuelo es el que nos introdujo el partido y la herencia del partido, y luego, claro, uno por convicción. Yo siempre lo digo, que soy socialista primero por herencia, es decir, primero por lo que ves en tu entorno, con el recuerdo de mi abuelo, de mis padres. Segundo por estudio. Yo empecé a leer lo que era, pues, significaba ser socialista. Primero lo intuyes, luego lo entiendes. Y lo tercero obviamente por convicción. Sabes que al final o tenemos que representar los principios y los valores que pretenden hacer el mundo un poquito más agradable. De hecho, con 21 años, perteneciendo a las Juventudes Socialistas, te presentas en el 2004 en la candidatura del PSOE en tu pueblo y no sales. Sí, hubo un tiempo en que precisamente era como el gafe de la lista, ¿no? Porque me presenté varias veces a varias cosas, iba en posiciones que se llaman calientes, templadas, que no tienes por qué salir, pero que a lo mejor nunca salía. Pero es verdad que no buscaba salir, ni
con 21 años ser diputado, concejal, sino aprender. La política, como la vida, es una carrera de relevos, en las que tienes que saber que hay un tiempo para aprender, un tiempo para aportar. Y yo me tomaba esas experiencias. Había mofa, ¿eh? El PP en mi pueblo se mofaba. Este quiere ser diputado y nunca sale, va donde va no llega. Había cierta mofa, pero claro, no buscabas la experiencia de hacer una campaña, de ir a los pueblos, de dar tus primeros mítines, de equivocarte en los primeros mítines, de hablar con mucha gente y al final aprender de lo que ves, de lo que escuchas y de lo que haces. Hay quien dice que la auténtica política se vive precisamente en la cercanía, en los pueblos, siendo concejal, en este caso tuyo, en Escalona. Sí. Es que la cercanía lo hace todo. Se puede ser muy cercano estando en instituciones lejos, ¿no? En instituciones, la Nación o el Parlamento Europeo. También se puede ser muy lejano, estando en los ayuntamientos. Va con la persona y afortunadamente al final yo creo que la política va tendiendo a eso también, ¿no? Es decir, al final los partidos o las ideologías te establecen un marco en el que te encasillas. Pues sabe que alguien que se representa por el Partido Socialista tiene más vocación posiblemente de los servicios públicos, por la igualdad de oportunidades, tiene más conciencia ambiental. Te marca, pero luego, claro, la persona es fundamental y eso te lo da obviamente la forma de ser, que es la que hace que enganches también con la gente. La gente busca cada vez más personas cercanas, valores y coherencia. Sobre todo valores, ahora que se están perdiendo tanto, ¿no? Eres miembro del Comité Provincial y Regional del PSOE desde el año 2000, eso supone y presupone una gran experiencia, ¿no? Sí, aprender de los años. Cuando empecé no tenía, cuando yo creo que al final los partidos, tienen que parecerse cuanto más a las empresas, a la vida en general. Una mezcla inteligente de los mejores de cada generación. Y para que la gente llegue a determinadas edades con experiencia, tenemos que empezar pronto, ¿no? Y tienes que empezar en los primeros años, sabiendo que al principio siempre tienes algo que aportar, una visión de lo que es la gente joven, de los problemas de la gente joven, pero lo más importante en esa época es que era yo muy consciente de que tenías que aprender, que tenías que escuchar mucho, que tenías que reflexionar mucho y más que aportar, claro. Supongo que tendrás un grato recuerdo de tu paso como secretario general de Juventudes Socialistas en el año 2007. Sí, de día y de noche, dicen, las juventudes. Sí. Es la gran experiencia, ¿no? que he tenido. Al final tuvimos una organización como ahora tienen, pues muy importante en España. Éramos 20 y tantos mil afiliados en toda España, con miles de agrupaciones locales. Lo que me permitió es recorrer toda España, ¿sabes? Conociendo, durmiendo en casas de compañeros, en hostales, pero te permite conocer la realidad de España y te permite saber y comprender que en todos los rincones hay gente buena, gente capaz de aportar, gente con problemas muy diversos, con formas muy distintas de ver las realidades también de nuestro país, de entender nuestro país, pero siempre hay un denominador en común, ¿no? Y es que hay muchísima gente que, viendo las cosas de manera diferente, ¿sabes?, nos unen un denominador común, que es una manera de querer estar en política, en este caso, con la intención de mejorar las cosas, ¿no? Compartimos en política lo más profundo que tiene el ser humano, que es la manera de ver el mundo, unas ideas, hay gente que le une y que se afilian a un club deportivo, ¿no? Y comparten algo muy importante, que es el ansia del deporte, un equipo, la pasión por la música. Pero yo siempre digo que hay algo mucho más profundo en lo que cuando te afilias a una organización política, que es que compartes tu manera de entender tus ideas, tus valores, tus principios. Y esa comunión
hace que esas experiencias, sobre todo cuando estás desarrollando tu personalidad, de la adolescencia, la primera madurez, pues obviamente marca mucho, marca tu forma de ser. Eres diputado nacional en las Cortes de España. ¿Qué cometidos realizas? Bueno, yo estoy muy dedicado a la política exterior. Soy el portavoz de Asuntos Exteriores, prácticamente durante todos los 6 años. Soy desde el 2019, pues prácticamente el primer año me encargaron la presidencia de la Comisión de Educación, que fue una experiencia también muy enriquecedora, y desde entonces en política exterior, que mira que han pasado cosas. Me dijeron, ¿siguen pasando? Me dijeron, un sitio bonito, donde tú puedes aportar una reflexión. Y se olvidó decirte complicado también. No se esperaba que fuera tan complicado, pero de repente me nombraron, mira el gafe que decían los del PP de mi pueblo, ¿no? Pues empezó ahí a tener todas las complicaciones internacionales, pero también es una experiencia enriquecedora, ¿no? En un momento en el que saberte mover por el mundo y entender el mundo nos está afectando cada día más de lo que creemos en el día a día de nuestros ciudadanos. Nada más ver, por ejemplo, que una elección que eligen los norteamericanos pues pueden al día siguiente encarecer un 200% la exportación de nuestros productos agroalimentarios, ¿no? Es decir, cada vez más decisiones que se toman fuera nos afectan, y eso hace que la gente tenga más incertidumbres, es decir, donde se calan esos mensajes de populistas, de retomar el control, ¿no? Es decir, ¿quién decide qué nos afecta hoy, ¿no? En nuestro día a día. Merece una reflexión. Quizás, Sergio, falta una explicación coherente de la postura española en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una posición muy fuerte y que hay muchos países que nos miran con el ansia de vernos faro, de vernos referencia, por supuesto los países latinoamericanos. En Europa tenemos una posición muy reconocida. Tenemos que trabajarnos más, el continente vecino, el más cercano, el africano, pero hay mucha gente que nos ve. El problema es que necesitamos consolidar realmente una política exterior que sea de Estado. Es decir, muchas veces utilizan, ahora lo estamos viendo y aquí sí que lo echo en falta del PP, que utilizan mucho la política exterior, donde tienes unos márgenes más limitados de los que parece y de lo que estamos de acuerdo, mucho más de lo que se dice, como azote interno, como política interna. Y yo creo que está bien, y los grandes países crecen en el exterior cuando se es consciente de que la política interna tiene muchos choques, pero que, por ejemplo, Alemania es Alemania y la posición de Alemania es prácticamente muy reconocida, gobierne un partido, gobierne otro, ¿no? Y se apoyan en eso. Aquí eso lo he echado siempre en falta yo de la derecha española. ¿Has notado diferencia notable entre tu quehacer en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Español? ¿Son distintos? ¿Son similares? No, muy distintos, muy distintos. Primero porque en el Parlamento Europeo, posiblemente por la lejanía, no hay tanto foco mediático y por lo tanto no hay tanta presión, tanta confrontación, y eso hace que allí haya más, te permita tener un debate mucho más sosegado, mucho más profundo. Hay más relación entre los grupos. Ahora creo que está peor, ¿no? Porque han entrado partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, los euroescépticos. Creo que se ha empeorado el ambiente. Pero yo cuento siempre una anécdota. Yo, la primera vez que fui al Parlamento Europeo, mi primera intervención, yo me metí en la Comisión de Agricultura. Y el día que me estrené, el portavoz, el coordinador europeo del Grupo Socialista Europeo, era portugués, había sido ministro de Agricultura portugués. Entonces hice una intervención un poquito más crítica, más elevada de tono de lo que allí estaban acostumbrados, de lo que yo venía acostumbrado en la política nacional. Yo era muy joven, 28 años. Entonces se levanta después de mi intervención y yo creía que al ser la primera y al ser joven venía a felicitarme. Y me echó una bronca tremenda. Me dijo, mira, aquí no, aquí vales por lo que pactas. Aquí vales por lo que pactas. Qué interesante. Y claro, te marcó la primera intervención, el jefe, ¿no? Te viene y te pum, sí, y te marcó. Sí. Y me marcó, claro, por continuo. Aprendiste.
claro, la vida es un continuo aprendizaje. Pero es verdad que allí, en el grupo, en los grupos, por lo menos en aquella época, creo que ahora sigue en lo esencial igual, valías mucho en el momento en que te especializabas en un tema, te reconocían por ser el responsable, el que sabe de esto, y por lo que eras capaz de sacar adelante, de consensuar. Allí no hay mayorías, llevan muchos, bueno, no ha habido mayorías absolutas nunca, ¿no? Y por lo tanto es muy necesario el acuerdo y el diálogo. Eres el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español Regional. Te pregunto, ¿eres la mano izquierda o la mano derecha de Emiliano García Paje? Un peón en el ajedrez, ¿no? Yo con Emiliano soy, sobre todo, con el presidente Paje me considero amigo desde hace muchos años. Y yo cuando empecé en Juventudes me sorprendió mucho porque fuimos a una primera reunión del Comité de Juventudes de Toledo, en Mora, en un pueblo de Toledo. Sí, sí. Y él acaba de ser elegido secretario provincial del PSOE en Toledo, año 98. Y 97, 98. Y me sorprendió mucho su cercanía, porque yo era un chaval de apenas 15 años y él fue a hablar, a darnos una charla, tal, y yo pues levanté la mano y estuve hablando. Y después del comité se vino y me dijo, oye, me ha gustado, ¿qué has dicho? Bueno, oye, y desde ahí siempre que me veía siempre se acercaba, yo era un chaval, él era ya consejero, ¿no? de Bono. Me sorprendió mucho la cercanía. Y desde entonces nos hemos mantenido siempre con un contacto hasta que nos hemos hecho amigos. Entonces, yo no sé, esto obviamente soy su secretario de organización y por lo tanto en el partido, pues obviamente el que tiene la relación más directa. Pero a mí de lo que me gusta del presidente Paje, de Emiliano, precisamente es que desde que lo conozco como secretario provincial, yo un chaval, su cercanía, su capacidad de preocuparse por la gente, de ir cogiendo y arrimando a gente, esa no ha cambiado. Y eso pues, es lo que me ha hecho siempre creer, más allá del político, de creer en él como persona. En todos los partidos políticos, Sergio, siempre hay un Pepito Grillo, ¿no? ¿Te ha tocado a ti eso en el PSOE? Me ha tocado ser secretario de organización, que es hablando en plata, una jodienda, porque dice, me acuerdo una anécdota que contaba Rubalcaba, que cuando le nombraron ministro del Interior, Zapatero, que era el portavoz parlamentario del Congreso. Entonces en ese gobierno, pues oye, a todo el mundo toma la posesión el nuevo Consejo de Ministros y a todo el mundo le iban dando la enhorabuena, ¿no? Ministro de Educación, enhorabuena, qué oportunidad, ministro de Función, enhorabuena, tal, ministro de Hacienda, todos eran enhorabuenas y cuando llegaba él al ministro de Interior, joder, lo siento, vaya, la que te queda, madre, lo siento mucho pues por la que tenía. Pues con el secretario de organización pasa igual, pues tienes una gran responsabilidad, pero al final la primera que pone los estatutos es el tío de los marrones, ¿sabes? Y primera función. Sobre todo, Sergio, porque en la política española hay mucha crispación, ¿verdad? Más de la que se merece la sociedad española. Mira, yo creo que es verdad que la crisis económica del 2008-2010 cambió por completo, ¿no? No de manera abrupta, pero sí de una manera constante, las placas tectónicas de la política española. Al final, hasta el año 2008-2010, los políticos elevábamos el pacto a su máxima expresión, es decir, aquí en cuanto había un pacto parecía que ya se habían arreglado los problemas o que se había iniciado el arreglo de los problemas, y a la irrupción primero de Podemos, luego de otros partidos, ahora Vox, que tiran a los políticos centrales o a los partidos centrales hacia los extremos, ha creado bloques artificiales que no existen en la sociedad española. Y al final, cuando tú formas parte de un bloque y donde tú tienes partidos políticos que han cogido o tuvieron peso, ¿no? Ahora Podemos menos, Vox un poco más, en el que en cuanto se acerca el PP al PSOE, o en su día el PSOE al PP, para pactar grandes temas que son necesarios pactar, porque hay temas que tienen que ser del 80% y no pueden ser de mayorías pequeñas contra unas minorías grandes. Rápido te decían, traidor, has pactado, eres un traidor, has traicionado a la izquierda, has traicionado a la derecha. Y eso ha complicado porque la política tiene también el poder de crear convivencia o de crear crispación.
y tenemos que ser conscientes de ello. Creo que tenemos... Y de la responsabilidad que eso significa, ¿verdad? Por supuesto. Es decir, hay que ser muy valiente, lo dice siempre Emiliano Paje, hay que ser muy valiente para pactar. Es decir, tener las cosas muy claras, saber lo que puedes pactar o lo que no. Pero sobre todo hay que ser, yo creo, tener una convicción democrática muy profunda para respetar, para crear convivencia. Yo, de las personas que siempre recuerdo, de las que más he aprendido, en una etapa en la que estuve muy cerca del equipo de Rubalcaba, y se me quedó una frase, ¿no?, que él nos dijo, dijo: nunca he entrado en un debate en el Congreso en el que haya salido sin haber cambiado algo mi opinión, porque los demás tú tienes una razón y posiblemente siempre lleves la mayor parte de la razón, ¿no? O creas que llevas, mejor dicho, siempre la mayor parte de la razón, pero es importante siempre entrar en un debate queriendo buscar la razón que tienen los demás. Siempre hay algo de razón y eso es lo que crea convivencia. ¿Tú crees que habrá acuerdo con el Partido Popular sobre el nuevo estatuto de Castilla-La Mancha? Tiene que haberlo, ya lo hubo. Es decir, nosotros pactamos el estatuto, estuvimos trabajando prácticamente un año sin cámaras, sin focos, en decenas de reuniones discretas, artículo por artículo, y ya tenemos el estatuto firmado hoja por hoja. Es decir, yo hoy podría traerte, Julián, aquí un documento en el que en cada uno de los folios, desde el preámbulo hasta la última disposición, tienen las dos firmas de los dos partidos. Entonces el problema es que les entró el vértigo. Creo que les entró el vértigo y esperamos ahora reconducirlo. Ahí está muy concentrada la contractura en un par de cuestiones. Creo que vamos a poder llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Nos hemos puesto el límite de la Semana Santa para decirle al PP o sí o no, pero lo que no vamos a estar es mareando la perdiz. Supongo que para el secretario general de organización del PSOE en Castilla-La Mancha, perder el bastión que significa Puertollano después de 44 años es un golpe, ¿no? Sí, es un golpe y desde el punto de vista del orgánico. Yo creo que es más golpe para Puertollano. Sí, sin duda. Porque no para el PSOE, sino para la ciudad, porque para la agrupación sobre todo. Porque creo que es verdad que han sido todos los años de la democracia gobernados por el PSOE. Hubo un momento obviamente de dificultad en la pasada legislatura, pero se está comprobando que aquellas promesas rápidas, de que es un poquito a lo Trump cuando dijo: yo consigo la paz en Ucrania, en 15 días hay paz en Ucrania. Bueno, se está dando cuenta de que las promesas rápidas es como aquel que yo resuelvo el paseo de San Gregorio, en una semana está hecho, que es lo que decía el candidato, el actual alcalde, ¿no?, del PP de Puertollano, que veía que problemas más difíciles de gestionar, pues hombre, no se pueden combinar en promesas de que lo resuelvo en una semana, ¿no? Se está dando cuenta de que la política es más difícil que de lo que parece, que hay problemas de gestión, y creo sinceramente que a día de hoy se puede demostrar o se puede pensar que todo lo que iba bien en Puertollano va peor y nada de lo que iba bien se ha arreglado. De lo que iba mal, perdón, se ha arreglado, o de lo que iba regular se ha arreglado. Y eso yo creo que es verdad que Puertollano, estoy convencido de que si nosotros acertamos, que creo que estamos en la vía de acertar, va a volver a dar la oportunidad al Partido Socialista. Eres una persona con un montón de quehaceres, un montón de responsabilidades. Supongo que eso influye en la vida familiar, Sergio. Sí. Y mucho, además. Demasiado. Sobre todo para los que nos consideramos familiares, ¿eh? Es decir, que a mí me gusta mucho estar con mi familia, con mis amigos. Soy de pueblo y los de pueblo volvemos siempre a la plaza, ¿no? Y te gusta estar. Y me gusta estar mucho ahora con mi madre, sobre todo desde que perdimos hace 5 meses a mi padre. Sí. Y me gusta estar, soy muy niñero, muy de mi hija. Y hay días que cuestan mucho, ¿eh? Cuando yo comité este fin de semana y tienes que estar dando paseos por los pueblos, hay días que te cuesta. Compensa lo que te gusta, como dices, sarna con gusto no pica, ¿no?
pues gusta, compensa pues el sentirte bien cuando arreglas un problema, el apoyar a un compañero, bueno. Sí, pero la familia pero sufre las consecuencias de la ausencia. Las ausencias, mucho. La época más difícil para mí en eso fue el Parlamento Europeo. Yo me iba los lunes por la mañana y volvía los jueves por la noche la mayoría de las semanas. Y mi hija acababa de nacer, yo fui elegido en el 2010 y mi hija nació en mayo del 2011. Entonces ha crecido con esa realidad y llegó un momento en que siendo muy pequeñita, me escondía las maletas para que no me fuera. Y si me iba... Eso no vas a olvidar nunca, ¿eh? No, tengo unos llorones, unos lagrimones enormes, ¿no? O se me tiraba a los tobillos, ¿no? Y me decía, papá, no te vayas. O la llamada constante de ¿cuándo vuelves? ¿O por qué no estás? Eso cuesta mucho. ¿Qué le pides a la vida? Pues cosas muy sencillas. Lo primero cuando eres padre, que todo lo que tenga que pasar me pasa a mí, no a ella. Es decir, lo primero ella, y esa es la verdad. Luego te das cuenta que lo más importante es la salud. O sea, lo recuerdo mucho a mis abuelos. Salud siempre, lo demás vendrá. Pues salud. Y en la medida de lo posible, encontrar cada uno el camino que te hace feliz. Y la felicidad es claro, no hay felicidad sin salud, o bueno, hay más problemas. O la salud, hay mucha gente que tiene alguna enfermedad y es muy feliz, ¿no? Pero es verdad o intenta serlo, pero es verdad que la felicidad es algo que tenemos que trabajar más, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con el apoyo de los tuyos, con relativizar las cosas, con entender que no somos una persona aislada que vive para uno mismo. Intentar ser feliz. Que no es poco. Que es todo. Llegado a este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Sergio Gutiérrez Prieto, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, si quieres comienzo. Con miedo, pero bueno, sí. Adelante. Defínete como persona. Quiero ser bueno. A mí me gustaría, dicho que a mi abuelo le describieron, ¿sabes?, la tolerancia humana. Yo espero siempre que me definan como una persona buena, con bondad. Hay el lema, me casé hace poco y mi hermana me emocionó mucho cuando habló y me dice tu lema intentas hacer siempre honor a tu lema de hacer siempre el bien. Intento ser buena persona. Defínete como profesional. Pues soy una persona que me considero muy profesional en ese sentido, pero muy meticuloso. Soy tremendamente meticuloso y exigente. ¿Cuál es tu color preferido? El rojo. El Lógico, colorado, como decía mi abuelo. El rojo del PSOE, ¿no? Yo creo que era el rojo antes de saber de lo que era el PSOE. Hay una anécdota de mi abuelo cuando yo era pequeño, que yo le preguntaba siempre a mi abuelo, yo soy del Real Madrid, ¿no? Le decía, abuelo, Lolo le llamaba, Lolo, ¿tú de qué equipo eres? Y me decía, de los colorados. Y yo decía, coño, será de los Asuna. Y ya entendí que no, me estaba diciendo que era del PSOE, ¿no? Pero no, era el rojo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues es curioso, entre la manzana y la pera. No soy muy frutero, pero entre la manzana y la pera. La pera de San Juan, la pera está, sí, la de agua. Esa limonera, ¿no? Sí, la de agua. Sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. ¿Eres galgo entonces? Me cuesta reconocerlo, que si no como al día una piecita de chocolate. Mi madre tiene puesta en la nevera, dice, un imán que nos define a ella, porque yo soy muy parecido a mi madre, ¿no? y los dos a mi abuelo. Tiene un imán que pone, en esta casa nunca falta amor ni chocolate. Qué bonito, ¿no? Pues eso. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Sport, casual, ¿sabes? ¿Qué mascota preferirías tener? Me han gustado siempre, he tenido siempre desde cuando eres pequeño los perros pequeñitos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes?
pero nunca he tenido mascota. Bueno, miento, he tenido en casa una tortuga. Por capricho de... Qué bueno. Por capricho de mi hija se lo regalaron mi hermano gemelo y su mujer cuando nació. Ahora tienen un niño y se la voy a devolver. A ver de qué manera les regalo a ellos también una tortuga porque hay que cuidarla mucho. Es verdad que sí, sin duda. Es atípico, es una mascota atípica, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que invernan 4 o 5 meses al año, que ahí no dan guerra. Pero los días en verano hay que estar muy pendiente, claro. ¿Tu mejor virtud? Yo creo, no soy muy de definirme con halagos, todo lo contrario, pero yo creo que soy una persona empática. Eso es importante, y más en política, ¿no? Sí, en la vida, soy una persona y empática. En la vida. A veces mi mujer me echa muchas veces eso en cara. También dice, es que coges la mochila de todos los demás, ¿no? Y me dice con buena... Pues me ve sufrir mucho, pero soy una persona empática. ¿Tu peor defecto? Tengo muchos. Tengo muchos. Yo de pequeño decía que era patoso, ¿sabes? Todo... Antes cuando me has preguntado, ¿juego al baloncesto? Yo no, porque todo lo que tengo de alto lo tengo de patoso. Soy patoso. Pero sé que tengo carácter. Tengo un momento en que cuesta mucho sacarlo, pero cuando lo saco tengo carácter. ¿Tu comida favorita? Bueno, primero, segundo, postre. Judías pintas con arroz. No me y digas. la tortilla de patata de mi madre. Uy, la tortilla de patata. ¿Y le sale bien la tortilla de patata? Es la única. Qué rica tiene que estar, ¿no? Está muy buena. Tiene fama, ¿eh? Tiene fama. Yo me acuerdo que siendo pequeño me fui me dio unas clases particulares de matemáticas en verano para reforzar era el amigo de mis hermanos mayores. Entonces cuando terminó el mes fui a pagar y digo, ¿cuánto es, José Carlos? Y me dice, una tortilla de patata de tu madre. O sea que vale lo que un mes de trabajo, imagínate. ¿Cómo tiene que estar, eh? Está buenísimo. Un libro. Pues siempre me ha gustado mucho decir 8 de Catherine Neville, que es me gusta mucho la historia. Leo mucha novela histórica. Si tengo que tirar un género, por ahí. Pero este tiene tres elementos. Es una novela con tintes históricos, tiene fantasía. Se desarrolla en varios puntos en Egipto, en Francia, Napoleón, tal. El ajedrez, porque me gusta mucho el ajedrez. El 8 es sobre las 8. Y luego, además, es una escritora, mujer. Me gusta mucho últimamente más leer autoras que autores. Entonces tiene las tres cosas. Pero si tengo que elegir uno, el 8 de Catherine Neville. Un actor y una actriz. La actriz Jennifer Aniston, porque es la que he dicho siempre desde pequeño y no me voy a contradecir, ¿no? Siempre me gustó mucho desde Friends, y es una cosa de esta, de que tú siempre, que ahora que tienes en las plataformas que vas buscando y que te pones a buscar y tardas más en encontrar una película que en verla. Sí. Y en eso que tienen las plataformas. Siempre dicen, no, vamos a acertar siempre buscando por actrices o por actores. Pues una de las que me gustan en las películas tal es Jennifer Aniston. Y actores, no sé, muchos, no lo sé. Por decir uno, me hace mucha gracia en España, por decir uno, Antonio Resines, que está por la defensa que está haciendo últimamente. Y además es muy madridista. O sea que... No, pero más que por actores... Lo digo como anécdota. Pero lo digo para decir por la defensa que está haciendo de la sanidad pública. Es cierto que sí. Entonces, un político. Muy difícil, muy difícil. A mí siempre me ha gustado Felipe González. Creo que fue un gran presidente. Creo que ha sido el mejor presidente sin ninguna duda de aquella época de la Unión Europea hizo. Pero eso de los grandes, de los que del socialismo, de lo pequeño, que decía Chiqui Venegas, mi abuelo. Nunca tuvo cargo público, nunca, pero para ser político, en el sentido con lo que conocemos la política de manera transversal, de ayudar a la gente, de estar pendiente de lo que pueden hacer el ayuntamiento y demás, mi abuelo. Una ideología. Socialdemocracia. Está clara. Una religión.
Soy cristiano. ¿Apostólico y romano? Eso es católico. Siempre digo, soy más cristiano que católico. Es decir, no, soy cristiano, obviamente, pero católico no, pero cristianismo. La figura de Jesús la tengo siempre también de referencia. Algunos dicen que fue el primer socialdemócrata de la historia. Sí, eso dice mucha gente, además. Un programa de televisión. Veo poco la tele. La veo poco. Me gustan los concursos. O sea, seguramente desde pequeño. Te evaden. No, y tengo el recuerdo de la tele familiar, ¿no? De cuando nos juntábamos en mi casa todos a ver, pues desde el 1, 2, 3 al juego de la oca, ¿no? De los sábados por la noche, ¿no? Que sacaban esos. Pero sí, me gustan más los concursos. Ninguno en particular, pero ninguno. Ahora, pues por ejemplo, yo que sé, puede haber el cazador, ¿no? Algunos de estos concursos. En la 1, sí. Me entretienen. ¿Qué personaje público admiras? De reciente, de la historia. Como quieras. A ver, me gusta de la historia siempre. He leído la biografía del Nelson Mandela hace relativamente poco. Y es impresionante. Sí. Mira, hay mucha gente, ¿no? Que ha hecho a lo largo de la historia. Me sorprende, me gustan esas personas que desde lo pequeño, me da igual la película Gandhi, que he visto también hace relativamente poco y que es larguísima, pero es muy buena. Las personas que desde lo pequeño, desde lo humilde cambian, consiguen cambiar las cosas. Te das cuenta de que muchas veces no sabes cuánto tu forma de vivir desde tu ejemplo local puedes influir a mucha gente y a cambiar las cosas, por lo tanto... ¿Qué personaje público detestas? Detestar... A ver, de los grandes odios, ¿no? que puedes tener, ¿no? Pues obviamente la historia, cualquier dictador, Hitler, Franco, es decir, cualquier persona que abusó de su poder y para crear y desarrollar lo que podríamos denominar el mal, ¿no? Pues obviamente eso detesto, más que los personajes públicos, las actitudes, hay muchas, ¿no? Pero detesto la soberbia, detesto a aquellos que utilizan su posición de poder para humillar a la persona, al otro. Pero no tienes que irte a grandes nombres, ¿no? En el día a día, como siempre digo, en las pequeñas cosas, en los pequeños comportamientos, al que acosa, al que humilla, al que persigue. No detesto esa actitud. ¿Qué te pone de los nervios? La pasimonia. La pasimonia. Eso es otro que dado la vuelta, es otro de mis defectos, ¿sabes? El otro de mis defectos. Soy impaciente. Bueno, eso puede ser hasta una cualidad en un momento determinado, ¿no? Algo impaciente. Siempre dicen que cuando alguien quiere algo tiene que ser ya. Y incluso lo tengo que hacer ya. Es decir, soy impaciente. Mi madre me echó el otro día la bronca porque llegué a su casa y tenía el baño, un mueble del baño destrozado y me puse a las 10 y pico de la noche a arreglar el baño. Digo, pero hijo, ¿puedes esperar a mañana? Digo, pero es que lo he visto ahora. Impaciencia. ¿Qué no perdonarías? Yo creo que el perdón es una de las grandes virtudes. No sé, hay cosas que te cuestan más perdonar, pero creo que en el perdón está el descanso. Y creo que hay que saber perdonar en esta vida. ¿Qué te hace reír? Bueno, todo. Me gusta reír. En eso sí es verdad. Nada, casi todo, ¿no? Lo que ríe de felicidad, por ejemplo, son con las cosas de mi hija, ¿no? Es decir, de lo que más de sus salidas, ¿no? Desde siempre, cuando dices, pero ¿cómo ha sido capaz de ser tan elocuente, ¿no? Con lo pequeña que es. Reír, pero soy una persona que me gusta mucho el humor. ¿Qué te hace llorar? Las historias personales, los ejemplos. Además, cuando me decías antes de los programas, veo programas completos, ¿no? Pero me salen de esto que cuando vas viendo por redes sociales y tienes un tiempo, el algoritmo que solo te enseña lo que quieres ver o lo que te ha gustado antes,
a mí me salen siempre vídeos o de humor, Sí, o sea, sí, de sí. los cómicos estos que improvisan y no sé qué. Pero me salen mucho de vídeos de Got Talent, Got Talent en América, en British, España, tal, de personajes de estos que te hacen llorar, de historias que te hacen llorar. La última vez, por ejemplo, no me acuerdo, la semana pasada sería, hay un chaval que ganó Got Talent en América hace poco, que es un chaval que es autista, es ciego y se puso a tocar, que te cuesta, Kobe Lee creo que se llamaba, le costaba subir al escenario, iba con su madre, le costaba mucho hablar, no sabía prácticamente hablar, y cuando se puso a tocar el piano y a cantar, impresionante, una voz y una manera de tocar el piano, se había transformado en otra persona por completo. Lloré. Me gustan las historias de superación. Reales, la vida misma, ¿no? La vida misma. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Depende. ¿Alguien lo sabe? No, intento no entrar en la provocación. No intento entrar en la provocación. He dicho que tengo carácter, pero no tengo mala leche. Es decir, no soy una persona que entre, no soy una persona caliente que decían. Nunca me he peleado. Nunca me he peleado. Solo he pegado una torta en la vida. Una. Y fue torta. Y fue alguien que se metió con mi hermano, que al grito de decir, con mi hermano solo me meto yo, a mi hermano gemelo, ¿no? Y no soy una persona caliente. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Y supongo que conoces muchos. Cuéntamelo, ya verás. No. Soy una persona discreta. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí. Eso se nota mucho. Sí. Sí. Pero no pronto. No ha sido es una cosa que he ido mejorando. Me han ayudado muchas personas. Mi mujer hoy, se lo tengo que reconocer. Yo era un chaval muy cerrado. O sea, una persona que cuando era pequeño y en la adolescencia me costaba mucho trasladar mis sentimientos. Sí, que eras introvertido. Sí. Y lo he ido aprendiendo. He ido aprendiendo a externalizarlo. Sí. Yo creo que ahora sí, soy capaz de decir las cosas que siento. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues no, que me echaría Yolanda Díaz no, demasiadas. Cuando tu trabajo es vocacional, no sabes hasta qué punto es hora de trabajo y hasta qué punto es hobby, ¿no? Sí, sí. Pero y se confunde todo, sí. Se exige. ¿Y a quién eres incapaz de decir no? A mi hija y a mi madre. Y a tu mujer. Nos decimos no de vez en cuando. No, también a las personas que quieres, ¿no? Si lo piensas, a las personas que quieres. No soy capaz de decir, de si está en mi mano, no hacer el favor a quien te lo pide. A veces incluso a gente que a lo mejor has tenido problemas. No soy capaz de si hay algo está en mi mano, decir que no. Me cuesta mucho. Pero es verdad que la vocación que tienes hacia, en este caso ahora mi madre o mi hija, es innato, ¿no? Claro, me han metido en el compromiso de mi mujer, parece que no, como lo voy a hacer, va a enfadar, que lo va a ver, se va a enfadar, pero también, a las personas que quieres. ¿Tienes alguna manía? Me imagino que sí, pero las manías no se confiesan. Sí, tengo manías, pero muy pequeñas manías, muy pequeñas. Por ejemplo, cuando me despierto directamente tengo que ir a la máquina de café, o sea, es una costumbre, una manía, pero no puedo terminar el día sin resolver, empezar el día sin resolver un programa, como una especie de lingo, el Sí. Wordle que se llama, resolver la palabra del día. Tengo que encontrar la palabra del día, lo tengo que resolver. Curioso. Y no me puedo acostar sin ver la portada de los periódicos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Un lugar para vivir. Escalona. Escalona. El castillo de Escalona es muy bonito. Es el castillo, el río que nos está dando guerra últimamente. Sí. Pero sí, Escalona. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Un poquito de todo. Depende para qué. La rebeldía bien ejercida. Es decir, la rebeldía dentro de los cauces, confundimos a lo mejor la rebeldía a veces con la violencia, ¿no? Pero un poco rebelarte contra lo injusto
rebelarte de mil maneras, ¿no? Al final decías, la manera de participar hoy en política, o la primera causa por la que participé en política era una manera también de rebeldía, ¿no? Me voy a rebelar contra esto que no me gusta, ¿no? Contra mi pueblo con 14 años, que los chavales pues no tuviéramos algunas actividades, ¿no? Bueno, rebeldía. Y siempre inconformista, siempre inconformista. Sergio, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Habría que pensar si lo somos ahora, ¿no? No, siempre he sido una persona madura, una madura. Posiblemente lo que recuerdo, la primera vez que sentí miedo, viendo el telediario, un atentado. Lo recuerdo perfectamente, no recuerdo cuál, pero recuerdo preguntar a mi padre, ¿qué es esto de ETA? Y recuerdo ese día la primera vez que sentí miedo, verdad, ¿no? De verdad. No recuerdo nunca cuál, pero tendría 8 o 9 años, no sé, pero ese día... Entonces, ese día posiblemente fue el día que al final algo de tu niñez pierdes, ¿no? De la inocencia, de no tener miedo, de que en el mundo nunca pasa nada, que tus padres te protegen de todo. Recuerdo perfectamente viendo el telediario del mediodía de las 2. Y recuerdo la primera vez que sentí pena profunda, el día que enterramos a mi abuelo, con 11 años. Yo creo que ser hombre, la madurez, ¿no? Es un camino constante, Posiblemente sepas cuando empieces. No creo que sepas nunca cuando acabas, entendido el hombre con la madurez, con el desarrollo pleno de tu personalidad y demás. Seguimos desarrollándolo. Pero esos días en los que empiezas a despojarte la niñez plena, esos 2 días, el primer día que sentí miedo y el primer día que sentí pena. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Personal, a tener la conciencia tranquila. O sea, profesional nunca se sabe, ¿no? Es decir, todos tenemos siempre pues, la intención de crecer profesionalmente, de sentirte desarrollado, ¿no? Pero vitalmente el vivir con la conciencia tranquila. Un lema en tu vida. Hacer siempre el bien, y en inglés una canción de Bruce Springsteen, no surrender, no rendirse. Sergio, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Ahora mismo yo decía siempre, No surrender de Bruce Springsteen, la escucho mucho, como te motiva. Tengo muchas canciones que te han marcado, ¿no? Es decir, muchas. No sería incapaz de decirme, me cuesta mucho decir cosas favoritas. Pero ahora tengo en mi mente siempre Padre de Teddy Batista, que la escuché por primera vez de la voz de Luis Eduardo Aute. Pero ahora la escucho mucho. Pues escucha. Padre, hoy me acuesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro en tu presencia, impalpable pero diáfana y sutil. Padre, hoy daría el gran Luis Eduardo Aute, ¿verdad? Sí, qué voz, ¿eh? Qué voz y qué artista, ¿no? La tuvo igual de bonita hasta que falleció, vamos. Pues ya ven ustedes, hemos conocido en el día de hoy a don Sergio Gutiérrez Prieto, que es el actual secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Es joven, tiene muchas ideas y déjenme que les diga, es un político con proyección. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Igualmente, muy amable. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado,
has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?